Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con la charla en torno a la figura del Ministerio Público. Como hablamos en la plática anterior, el Ministerio Público está considerado por el Código Nacional como un sujeto procesal, artículo 105 del mismo ordenamiento, pero también como parte esencial del procedimiento. Explicábamos también con antelación, una vez que tocamos un poco lo referente a los antecedentes de esta figura, que esta figura detenta lo que es esa actuación como órgano acusador, como representante social, como en parte representante del jus puniendi del Estado, de esa función de eh, realizar un control social a través del ejercicio o coerción cuando se violan bien, derechos jurídicamente tutelados, entonces interviene el Estado. Retomando un poco esto de los antecedentes, mencionamos que originalmente se da a partir de, traíamos el antecedente de la colonia como el promotor fiscal, vamos evolucionando una vez que se genera lo que es la Revolución Mexicana, uno de los estandartes de esta misma, de esta lucha social, también por cuestiones agrarias, por cuestiones políticas, económicas, pero también tocamos lo referente en torno a lo que es la justicia, cómo se encontraba corrompida, cómo se utilizaba a efecto de sujetar o someter a grupos que no estaban de acuerdo con el régimen del porfirismo. Derivado de esta inconformidad que se estaba generalizando, viene también esta reforma contemplada por lo que mencionamos, todos los revolucionarios de esa época, los que impulsaron, perdón, el movimiento, y queda totalmente establecida o culminan todos estos esfuerzos en la Constitución de 1917 cuando se estatuye la figura del Ministerio Público. Mencionamos que originalmente el Ministerio Público fue concebido como esa figura, como ese representante social que iba a estar luchando, que iba a estar vigilando, que iba a estar atento, que iba a estar pendiente de que los derechos fundamentales, la libertad sobre todo, incluso el constituyente, el general Venustiano Carranza lo señala, iba a garantizar la libertad de todos los ciudadanos. Aquí estamos hablando no solamente de los justiciables, de la víctima, del ofendido y de todos los que participamos o formamos parte de esta sociedad. Originalmente concebida así, esta figura va evolucionando, va caminando en el devenir histórico. Sin embargo, vemos que a la fecha esta figura queda muy ajena o está muy distanciada de lo que originalmente fue o para lo que originalmente fue concebida. Ahora si se hace un análisis, un estudio, una encuesta, incluso en la sociedad misma, en los operadores del sistema actual, que en algunos estados no se ha emigrado a un sistema acusatorio, podemos advertir que la idea o el concepto que tenemos del Ministerio Público es de esa figura corrupta, de ese funcionario ineficiente, de ese funcionario prepotente. Menciono, no se generaliza, no todos. Claro que hay sus honrosas salvedades, como en todo. Hay funcionarios muy buenos, muy comprometidos, preparados, capacitados, aún en este sistema que estamos dejando y que vamos a partir o vamos a emigrar al nuevo. Hay grandes personas que han contribuido al desarrollo y aplicación cabal de la justicia. Sin embargo, la idea generalizada y la situación real es que muchos de los operadores se han corrompido, muchos de los operadores se olvidan o incluso ejercen dicha función sin tener el conocimiento de lo que realmente, para lo que realmente fue concebida. ¿Sí? Y se está hablando de ese monopolio del ejercicio de la acción penal, que no era ya tal, que ya podía ser impugnada por la víctima o ofendido a través del amparo. Estamos hablando en 1996-98, y sobre todo con la reforma que se da en 18 de junio del 2008, deja de tener ese monopolio con la participación del ejercicio de la acción penal privada. Pero dejando un poco de lado esto, creo que es importante retomar el reto que nos da el sistema procesal, el sistema penal, acusatorio y oral, es
comprometernos, es profesionalizarnos, es capacitarnos. En la anterior charla platicábamos un tanto de los principios por los cuales se tiene que regir el Ministerio Público, los peritos, la policía, todo este entramado de autoridades que integra lo que es la seguridad pública nacional, el Plan Nacional de Seguridad Pública. ¿Y qué nos refiere? Se van a regir o su actuación va a estar tutelada por estos principios de honradez, de profesionalismo, de eficiencia, de objetividad, de legalidad. Todas estas situaciones no son palabras vacías, se busca la excelencia para lograr una investigación óptima, lograr una procuración y a la postre una impartición de justicia honestas, adecuadas e imparciales. Se requiere que los operadores actuemos en ese sentido, que los operadores estemos capacitados para enfrentar este nuevo reto, que no es imposible, que no es nada que no pueda superarse, pero se va a lograr con capacitación, se va a lograr con una ardua participación en el desarrollo de este sistema. Retomando, bueno, el artículo, el fundamento legal, estábamos mencionando que lo da el artículo 21 constitucional en el primer apartado y segundo apartado, donde nos refiere que el Ministerio Público y la Policía tienen la obligación y la facultad, son los únicos que tienen la facultad de investigar, ¿sí? Y que la investigación va a estar dirigida por el Ministerio Público. Se busca que a la postre, en países donde se aplica un sistema acusatorio y oral ya más desarrollado, donde ya tienen años de experiencia y donde la experiencia las ha nutrido para formar un sistema más objetivo, más imparcial, y buscando precisamente esa tan multicitada profesionalización, que la policía se encargue solamente de investigar y que el Ministerio Público, como lo establece el artículo 21 constitucional, se aboque al ejercicio de la acción penal ante la autoridad jurisdiccional. El Ministerio Público, colocado en este sistema de seguridad pública nacional, va a tener, como lo mencionamos, la obligación de que cualquier conocimiento que tenga de una noticia criminal, de un hecho posiblemente constitutivo de delito, ya sea por los medios oficiales que se mencionaron en la clase anterior, que es la querella o la denuncia, donde se van a mencionar, donde se van a dar todos esos datos de qué hecho sucedió, donde se van a detallar estas circunstancias, o a través de situaciones, medios, los denominados no formales, que son el anonimato, es decir, la denuncia anónima, donde no vamos a tener, obviamente, los datos del denunciante, de quien nos hace llegar esa noticia criminal, o también puede suscitarse a través de las noticias, a través de las mantas, a través de todos estos datos o estas posibilidades que ha generado este fenómeno delictivo, que ahora no solamente, pues, que ahora las noticias, que ahora toda esta situación está generando el inicio de una investigación. Una vez que el Ministerio Público tiene ese conocimiento, se va a abocar de lo que mencionamos igual la trilogía investigadora, los peritos, la policía, y a cada uno mencionamos y retomamos. El artículo 21 constitucional nos dice, va a dirigir la investigación. En esta obligación o en esta facultad de dirigir la investigación, le va a determinar a la policía esos actos que va a desplegar en torno a que a llevar al esclarecimiento de esos hechos. Primero, a determinar, tener esa certidumbre que esos hechos se suscitaron, constituirse al lugar de los hechos, verificar si acaecieron esas denuncias, esas querellas, esas conocimiento que se suscitó de ese actuar presumiblemente delictivo, y para empezar a recabar indicios, los vestigios, eso que nos va a constituir los datos de prueba para fortalecer nuestra investigación. Y el Ministerio Público va a ir verificando si es necesario que en ese hecho participen los peritos. Usualmente o generalmente lo es así, y va a determinar qué tipo de pericial debe de constituirse a efecto de recabar y de tener un conocimiento más técnico, más científico, más especializado de ese hecho, y poder integrando mi teoría del caso. Esa teoría inicial, esa aproximación de lo que voy a ir
o voy a sostener a posteriori en un juicio oral. Ya que el Ministerio Público lo constituye, el Ministerio Público, dependiendo la dimensión o la naturaleza del hecho presumiblemente delictivo, podrá constituirse o deberá constituirse también al lugar de los hechos, pero también esta reforma le da la facultad de delegar funciones. Ya no necesariamente se van a detener las cuestiones hasta que el Ministerio Público arribe al lugar de los hechos, porque eran los grandes problemas que acarreaba ese monopolio que tenía de la investigación y esa ineptitud e ineficiencia de los órganos policiales para realizar investigaciones eficaces. Entonces se tenía que esperar a que arribara el Ministerio Público, derivado de toda esta situación real que en muchas ocasiones le impedía constituirse al lugar de manera inmediata porque tenía otras diligencias, porque se encontraba recabando otras testimonios, otras declaraciones, porque estaba en otro lugar de los hechos y al momento que arribaba bueno, ya habían pasado 5 o 6 horas, lo que nos traía unas circunstancias graves de logística, de operatividad, que traía que la corrupción, la impunidad, el desajuste por parte de del ofendido, de la víctima, de los testigos, de ya no querer presentarse en una posterior investigación cuando lo citaban, porque decían, bueno, si en el lugar de los hechos, cuando se les solicitaba la presencia del Ministerio Público, que acababan de sucederse estos hechos, tardó 5 o 6 horas, bueno, ahora ¿qué sucederá cuando a mí me citan ante el Ministerio Público y situaciones que eran ciertas? Cuando se les citaba nuevamente se les hacía esperar 5 o 6 horas y aparte se les daba un trato un tanto agresivo, un tanto desnaturalizado, un tanto frío, y lo que hacía que, bueno, la víctima se revictimizara. El testigo realmente no quisiera ya involucrarse en estas situaciones de índole penal porque decía, bueno, yo distraigo mis situaciones personales y ¿qué beneficio tengo? Es decir, nosotros mismos como autoridades o el Ministerio Público desmotivaba esa participación ciudadana para poder llegar al esclarecimiento de los hechos con toda esta operatividad abigarrada de cuestiones formales, que lenta y que traía, bueno, finalmente una falta de procuración efectiva de justicia. Pero bueno, retomando y tratando de superar estas circunstancias reales que incluso se siguen dando, con esto no quiero decir que con el sistema o la sola implementación del sistema se va a terminar con esto, se va a lograr una agilidad y versatilidad en los sistemas real. No, eso va a depender también de la capacitación de los operadores y de la actitud y el desarrollo del trabajo de los propios operadores. Si el operador no lo quiere, aunque tenga la capacitación, si él no sigue con esa postura de considerar que por ser autoridad es el dueño del tiempo de las personas y que se tienen que esperar hasta que él pueda posibilitarles la atención, vamos a continuar con los mismos vicios que reinaban en el anterior sistema. A lo que me refiero, a lo que voy con ello, que para esto se requiere un cambio de conciencia, un cambio. Muchos hablan del chip, yo me resisto a esto, no es tan simple como un chip, se trata un poquito, vamos más allá, vamos en el fondo, y se trata de un cambio de conciencia de nuestra postura y de lo que estamos haciendo en este sistema y a dónde vamos y qué queremos buscar en el desarrollo de este sistema. ¿Sí? Pero bueno, retomando las situaciones, ya en este sistema, una vez que el Ministerio Público ya tiene conocimiento, ya determinó que para la naturaleza de ese hecho que pretende esclarecer a la policía, los canalizó, les dio las indicaciones respectivas, ya el policía teniendo la posibilidad o los conocimientos, la capacitación necesaria para saber qué tiene que para saber qué acciones va a realizar, en el sentido de tomar entrevistas. Ya el policía va a tener la posibilidad de incluso recabar la denuncia del ofendido, la víctima, o tomarle la entrevista a los testigos, ¿sí? Y debe de tener en conocimiento los mismos conocimimientos que el policía debe de estar cierto al momento de entrevistar a una persona, son los que maneja el Ministerio Público. Aquí se va a haber una regularidad en la información, en la profesionalización, al señalar que, bueno, tanto el Ministerio Público como la policía deben estar
en conocimiento de los requisitos que se le tiene que recabar, de la información que se le tiene que recabar a un testigo. Cuando llega cualquier persona que presencia un hecho que él considera delictivo sin tener el conocimiento técnico adecuado, se comunica inmediatamente con la primera autoridad que está a su paso. En este caso, pongamos el ejemplo de un policía. Al solicitar el auxilio, el policía debe estar en conocimiento que se le debe de recibir, que se le debe recabar al testigo nombre, su domicilio, sus datos generales, que haga una narración sucinta pero detallada de lo que él vio, ¿sí? De si se percató que participaban otras, que se lo presenciaron otras personas, es decir, que a la postre se convertirán en testigos, y si a él le consta quién posiblemente perpetró esos hechos, para tener el conocimiento de si estamos en presencia de que el testigo conozca del probable autor o partícipe de estos hechos. Entonces, son datos muy sencillos, muy sensibles, que digan, bueno, cualquier persona lo puede recabar al momento que entrevista, pero en la realidad no sucede así. Cuando al policía le preguntas incluso, que ahora tiene la obligación constitucional, establece toda autoridad, de que al justiciable se le haga conocimiento, tanto al justiciable como a la víctima. Aquí estamos hablando que en este sistema ya no se discrimina, o evitamos la discriminación, y que todos los beneficios sean para el justiciable o para lo que le denominaban el imputado. Ahora no, ahora se está estableciendo que los mismos derechos tiene el imputado de conocer quién lo acusa, de qué lo acusa, y sus derechos que le concede o que le consagra la Constitución, así como a la víctima. La víctima igual tiene el derecho ineludible de saber qué derechos está reconociendo la Constitución en su favor, ¿sí? Qué derechos le asisten. Y eso es tarea fundamental del primer investigador, de uno de los investigadores de esta trilogía, el fáctico, el policía. Debe de tener la capacidad necesaria para poder, perdón, yo hablo mucho de capacidad, pero no me hablo de manera peyorativa, en cuanto que todas las personas tenemos la capacidad de poder desarrollar tal o cual facultad. A lo que me refiero en específico, como funcionarios públicos debemos estar capacitados, profesionalizados adecuadamente para enfrentar estos nuevos retos, estas nuevas facultades. Hablando específicamente del policía, este debe de tener esa sensibilidad, esa capacitación, esa formación para poder expresarle a la víctima cuáles son los derechos que le asisten, al imputado también. Desde a la víctima, que tiene derecho a que se le atienda o se le asista psicológica y médicamente, de que se le informe el desarrollo del proceso, ¿sí? Si necesita medidas de protección, de brindárselas, al imputado, de qué es la presunción de inocencia, qué, qué implica presumirte inocente, no solamente de palabras, sino de acto. Actuar yo como servidor público, fáctico, policía municipal, estatal o ministerial, de acuerdo a cómo se organice cada policía de la entidad a que nos refiéramos, determinemos finalmente cómo yo, servidor público, te voy a demostrar ese derecho que tú tienes de presumirte inocente. El trato inmediato, cómo me desplego, cómo te trato, cómo te conduzco ante el Ministerio Público, ¿sí? Es algo muy sensible, muy sencillo, pero tan difícil de llevar a la materialidad. Entre esos, bueno, que me digas de qué me acusan, quién me acusa, por qué me acusa, que me des la oportunidad de poder comunicarme con un asesor, un licenciado en Derecho, una persona que me asista, de poderte ofrecer testigos, todas estas cuestiones que están contempladas en el artículo 20 constitucional. Al policía, que le compete, al policía hacerle de conocimiento sus derechos, los conocimientos, se le va a presumir inocente, se le va a remitir ante el Ministerio Público, tiene el derecho fundamental de poder comunicarse con las personas que considere pertinentes para que le auxilien en esta situación jurídica, entre otras, pero fundamentalmente, bueno, estamos considerando que el policía las entienda, para que el policía se las pueda explicar al imputado y también a la víctima. Una vez que el policía entiende esto, su otra tarea, y es un reto fundamental,
igual, que va a la par. ¿Por qué me aboco un tantito ahorita o un poco al policía? Porque forma parte de esa trilogía investigadora. Y si algún elemento de esa trilogía investigadora no funciona, mi investigación va a carecer eh, de la legalidad, del fundamento necesario, y ya durante el procedimiento voy a tener sendos problemas. ¿Sí? Va a haber ahí lagunas que, bueno, la contraparte va a tener la oportunidad de aprovechar. Y sobre todo, independientemente de la posibilidad de que el defensor en su momento la aproveche, está el grave problema de que a la postre podemos generar impunidad. Nosotros como servidores públicos, si no hacemos nuestra función adecuadamente, de manera óptima, a la postre esos datos de prueba que pueden constituirse en pruebas van a carecer de validez. Sí, van a tener vicios formales, vicios de ley, van a ser ilegales y obviamente me van a imposibilitar que sean valoradas en juicio oral, y eso va a traer impunidad. Entonces, derivado de estas situaciones, cuando el policía ya está en conocimiento de que te notifico, te informo de los derechos que tienes, que te asisten, y también precisamente de quién te acusa, por qué te acusa. ¿Sí? Y ya el Ministerio Público, como ese investigador jurídico, ya en ese momento te voy a ampliar esa gama de derechos. Si con el policía o la primera autoridad no te quedaron claros todos a cabalidad, yo tengo la obligación como servidor público y representante social de hacerte del conocimiento nuevamente y explicarte. El Ministerio Público tendrá que vigilar que las actuaciones de estos operadores sean coherentes, que sean apegadas a derecho y que sean desarrolladas de manera eficiente. Y los tiene que instruir en el caso de que desconozcan de estas situaciones. Así lo mismo, en cuanto a los peritos, bueno, deberá de estar instruyendo que realicen su trabajo, que determinen algún hecho que requiera la participación de esa persona que esté experta en ese oficio, en esa ciencia, para que nos traiga o nos arroje datos para el esclarecimiento de los hechos. Entonces estamos hablando de que si el Ministerio Público les va a instruir y va a vigilar que la actuación de ellos sea pegada a derecho y bajo todos los principios que nos establece la Constitución y el Código Nacional, eso nos dice que el Ministerio Público debe de conocerlos. El Ministerio Público, para poder instruir y vigilar, el Ministerio Público debe saberlos a plenitud. Esas son una de las cuestiones. Una vez que el Ministerio Público ya cuenta, ya integró esa trilogía, estos realizaron todas las investigaciones pertinentes, regresan y le entregan todos los datos, empieza a conformar su teoría del caso y empieza a determinar efectivamente qué determinación, y son lo que así se maneja, forma de determinación de la investigación administrativa o inicial a cargo del Ministerio Público, y va a ir abocando, va a ir perfilando qué determinación va a tomar en cuanto a, dependiendo de qué, de los datos de prueba que le hayan recopilado sus auxiliares a efecto de determinar si cuenta con suficientes datos de prueba para sustentar un ejercicio de la acción penal o si no va a tomar otras alternativas. En el Código Nacional se van estableciendo y menciona 5 alternativas. El primero de ellos, a partir del artículo 253, se menciona la facultad que tiene el Ministerio Público para abstenerse a investigar. ¿Cuándo se va a suscitar esta facultad que tenga el Ministerio Público? Cuando de la investigación inicial que realiza tanto el policía como los peritos se advierte que el hecho que les fue notificado, ya sea de manera formal o de manera informal, no constituye delito. Entonces, derivado de eso, o que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado. Derivado de esto, él va a tomar la determinación de no investigar más. Otra determinación que el Ministerio Público puede tomar es el archivo temporal. ¿A qué nos refiere esto? Bueno, si el Ministerio Público, una vez que despliega a sus auxiliares, que dirige la investigación, que se han tratado de agotar todos los recursos y se aplicaron de manera eficiente y coherente los recursos materiales con los que cuenta a fin de esclarecer los hechos,
pero aún así no se cuenta con datos que nos permitan explorar diversas líneas de investigación, que está ahí detenida esa denuncia, esa noticia criminal. Bueno, el Ministerio Público, a efecto de no dilatarse o centrarse en hechos en los que no hay posibilidad de seguir avanzando y caminando y lograr el esclarecimiento de los hechos, los va a dejar en archivo temporal, a efecto de esperar que con el paso del tiempo se vayan suscitando circunstancias que puedan detonar la posibilidad del esclarecimiento de esos hechos, o explorar ciertas líneas de investigación, ¿sí? Y poder tener la certidumbre o elementos suficientes para presumir que sí se cometió el hecho y que sí tenemos algún responsable o a quien se le puede atribuir esos hechos. Ese es el archivo temporal. Cabe señalar que si a la postre o en el devenir del tiempo se observan o llegan nuevos datos de prueba, el solo hecho de tener ese conocimiento o que se conozcan nuevos datos de prueba va a reaperturar la investigación y suspende ese archivo temporal y se continúa con la investigación de esa noticia criminal. Otra determinación que el Ministerio Público puede señalar es determinar el no ejercicio de la acción penal. El no ejercicio de la acción penal es una facultad que tiene el Ministerio Público cuando dentro de la investigación acaece una causa de sobreseimiento, del sobreseimiento que establece el propio código, como la muerte del imputado, entre otras. Entonces, una vez que acaece, determinará el sobreseimiento del mismo. Otra determinación que el Ministerio Público podría asumir para concluir con esta investigación inicial o administrativa es precisamente la aplicación de los criterios de oportunidad. Los criterios de oportunidad es una figura realmente debatida, un poco polémica en torno a estos nuevos elementos que nos trae el sistema acusatorio, ya que con antelación, bueno, el Ministerio Público sí podía no ejercitar acción penal, podía determinar un archivo definitivo en el anterior sistema, pero eso de oportunidad es novedoso y nos está determinando a qué se refiere con eso, con que ahora el ejercicio de la acción penal no sea oficiosa, que tengamos la oportunidad de decidir que cuando tenemos el conocimiento de un hecho que posiblemente constituya del delito, no necesariamente, desde que tenemos conocimiento, tenemos la obligación de iniciar la investigación, ejercitar acción penal y que ese evento lleve la prosecución necesaria para llegar a un juicio, a la práctica, al ejercicio de un juicio oral y emitir y concluir con una sentencia. Esta situación de la oportunidad, ¿a qué se refiere? Que el Ministerio Público tenga esa oportunidad, esa opción, esa facultad de decidir, tengo estas circunstancias, es acotada en nuestro sistema. La reforma del 2008 trae esta figura, incluso esta figura al sistema de una manera muy rígida y acotada. Solamente se podrá aplicar en determinados casos, no es de manera general o tan amplia o abierta como se da en el sistema adversarial. Esta es una figura originaria de un sistema acusatorio adversarial en donde, para decir un ejemplo, en Estados Unidos se aplica de una manera muy abierta, se puede aplicar a todo tipo de delitos y en circunstancias muy variadas, donde el Ministerio Público puede ofrecer diversos beneficios y podría aplicar estas situaciones, sino determinando las circunstancias. En nuestro sistema acusatorio y oral mexicano, esta figura, como lo mencioné, está limitada y solamente en ciertas circunstancias el Ministerio Público podrá acceder a la aplicación de ella en estas circunstancias. Una de estas es precisamente cuando la ley establece que en delitos que tengan una pena, que no tengan determinada pena privativa de libertad o tengan determinada una opción a la privativa de libertad, alterna a la privativa de libertad, o la pena en caso de que tenga determinada
pena privativa de libertad no rebase los 5 años. Bajo esta circunstancia, el Ministerio Público valorará si aplica un criterio de oportunidad. Estamos hablando de delitos de índole patrimonial en los que no se haya ejercido violencia para cometerlos. En el otro supuesto igual menciona delitos del índole patrimonial, que no se haya ejercido violencia para cometerlos, que la penalidad no rebase estas circunstancias, o en delitos culposos, en donde no se hayan cometido sin el uso, que el imputado haya estado en estado de ebriedad o haya utilizado sustancias tóxicas que hayan alterado su facultad y hayan generado o propiciado esa conducta delictiva. Otra de las circunstancias es precisamente cuando el hecho, una vez perpetrado la conducta, cuando se genera o se comete la conducta, el imputado recibe o en su persona, ya sea de manera física o psicológicamente, un daño considerado grave, ¿sí? O cuando a cometer esta conducta se contagia de alguna enfermedad mortal y terminal. Un ejemplo de esto, bueno, lo tenemos precisamente cuando el imputado recibe un daño grave, ya sea físico o moral. En el ejemplo físico, si va manejando o si al momento de ir conduciendo un vehículo en un hecho de tránsito, van los integrantes de su familia, tiene un accidente, en ese accidente mueren los integrantes de su familia. Bueno, estamos hablando que ya recibió un daño psicológico o emocional muy grave y que el Ministerio Público podría considerar si ejercita acción penal o aplica ese criterio de oportunidad al considerar que ya recibió esa sanción o esa pena al recibir ese daño psicológico. En este mismo ejemplo que estamos comentando, si el imputado al momento del accidente, aparte de que mueren sus familiares, él queda parapléjico, bueno, podríamos considerar, igual el Ministerio Público tendría elementos suficientes para determinar si aplica un criterio de oportunidad, advirtiendo que efectivamente en el hecho el imputado ya recibe un daño físico que se considera grave y que consideraría un poco excederse al aplicarle todavía una sanción penal, ejercitar acción penal y que se lleve todo el procedimiento. Otra de las situaciones, bueno, en cuanto a la enfermedad, bueno, uno de los casos más emblemáticos, desgraciadamente, es precisamente el SIDA, ¿no? Derivado, un ejemplo resulta un tanto para algunos discutible, será, y yo así lo pongo, finalmente es un ejemplo y ya cada uno determinará si es factible o si lo consideran justo o equitativo. Sin embargo, bueno, son las posibilidades que tiene el Ministerio Público y que puede valorar en el caso de una violación donde el imputado se contagia de SIDA. El Ministerio Público podría valorar esta posibilidad, ¿no? Considerando que es una enfermedad terminal. Pero bueno, están ahí las circunstancias, ya la valoración dependerá de cada uno de nosotros, obviamente de los servidores públicos, ¿no? Que tengan la situación en concreto, pero es una de las posibilidades. También se maneja esta posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad cuando el Ministerio Público considera que es innecesario que aplicar una sanción, y eso lo podríamos aplicar cuando es, no sé, un delito patrimonial, en donde un daño a la propiedad, donde el daño es realmente mínimo, que no amerita el despliegue de todo ese personal que está a cargo del Ministerio Público, pero que en verdad iniciar una investigación y llevarla a procedimiento implica un despliegue de recursos inmenso. Entonces, el Ministerio Público tendría la posibilidad de valorar si es pertinente llevar a iniciar esa investigación por ese hecho mínimo, de mínima cuantía, y para posteriormente subirlo a un proceso. Entonces, podría desde ese momento despresurizar esa función y poder aplicar un criterio de oportunidad.
Otra de las circunstancias que se manejan para aplicar el criterio de oportunidad es cuando en un evento delictivo uno de los partícipes o autores brinda información al Ministerio Público, información de calidad, información que puede sustentarse y que puede traer como consecuencia el esclarecimiento de los hechos, la desarticulación de esa asociación o de esa agrupación delictiva, o el llegar a poder a capturar a demás integrantes de la organización y parar que se siga cometiendo las conductas delictivas generadoras de esta organización. Esa podría ser una circunstancia y en lo que se conoce, bueno, finalmente es un convenio, esa oportunidad que te doy a ti. Yo sé que eres un partícipe, yo sé que has cometido actos, pero derivado de que me estás brindando información, yo voy a darte la posibilidad de a lo mejor no aplicarte sanción o dependiendo el grado de participación o del hecho, tal vez disminuirte o solicitar ante la autoridad jurisdiccional una disminución, una sanción disminuida. Es decir, te voy a dar de alguna manera un beneficio. ¿Sí? Pero es importante hacer la acotación respectiva en el sentido de que referente a esta posibilidad o a este criterio de oportunidad del Ministerio Público no solamente suspenderá la investigación y solicitará la suspensión del proceso, en tanto se concrete y se advierta efectivamente que la información que está brindando esta persona es una información sustentable y que me va a traer los resultados óptimos, los resultados buscados. En caso de que, porque en muchas situaciones se podrá suscitar y creo que en la práctica o en la realidad nos nos lleva a todos a caer en la conclusión que, bueno, cualquier imputado muchas veces menciona, hace o dice las situaciones que sean necesarias con tal de excluirse de esa situación delictiva. Y va a generar, incluso va a señalar que él sabe que, pero va a generar un cúmulo de información que muchas veces no está robustecida, ni es cierta, ni va a tener la utilidad adecuada para darme los resultados que buscamos, el esclarecimiento de los hechos y la captura de los demás relacionados. Entonces, derivado de esto, se va a dejar en suspensión hasta en tanto se lleve a juicio y con el compromiso de esta persona, de este imputado, de presentarse en juicio y testificar. Y una vez que se presente, testifique y determinemos que esa información fue valiosa para precisamente los objetivos que buscábamos, entonces sí se le va a aplicar un criterio de oportunidad. Este es un criterio de oportunidad un tanto suspendido, acondicionado a que la información que me estás virtiendo sea óptima y sea de calidad. Bueno, pues aquí estamos hablando de los criterios de oportunidad. ¿Cuáles son las circunstancias o los condicionamientos, los requisitos formales para que el Ministerio Público pueda aplicar estos criterios de oportunidad? El requisito formal, ineludiblemente, y por eso algunos doctrinarios lo consideran como una medida alterna de procesamiento o una forma anticipada, nada que ver con esto. Las formas alternas, ya lo mencionamos en algún momento y en clases posteriores se determinarán en concreto. No es una forma alterna un criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí no estamos conviniendo con nadie. En el criterio de oportunidad no va a convenir el imputado con la víctima para poder llegar a un acuerdo y que ahí se concluya o se extinga la acción penal. De ninguna forma. Como los que sucede en acuerdos reparatorios, en proceso de suspensión a prueba, en mediación, conciliación. Ahí sí estamos hablando de acuerdos, de voluntades que pueden generarse, pueden conciliarse y llegar a un convenio que me va a tener esa repercusión de una cosa juzgada, de una sentencia. Se va a poder elevar a esa circunstancia. En el criterio de oportunidad no se suscita. Tampoco es una forma anticipada de terminar el proceso, porque aquí estamos hablando de que no se inicia el proceso. Y aún, no obstante que el Código Nacional nos establece que ahora la oportunidad para el criterio de oportunidad, perdón, valga la redundancia, pero bueno, la procedibilidad que tenemos
o el momento oportuno para que el Ministerio Público solicite la aplicación de un criterio de oportunidad es desde que está llevando a cabo la investigación inicial hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Es decir, coincide con las medidas alternas, coincide con el procedimiento abreviado, que es la única forma de anticipada de terminar el proceso. Ahí sí se va a terminar el proceso a través de que de un convenio que hace el Ministerio Público con el imputado, a efecto donde el imputado reconoce varias circunstancias, reconoce su participación en los hechos y a cambio va a recibir, reconoce los hechos que se le están atribuyendo y a cambio va a recibir beneficios en la aplicación de la sanción. Y se va a emitir una sentencia, no necesariamente condenatoria, pero se va a emitir una sentencia en esas etapas tempranas, no necesariamente la excepción de emitir una sentencia a excepción de juicio oral. Es en etapas tempranas, ya sea después del auto de vinculación durante la etapa intermedia, o antes, incluso antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral, y se va a emitir por el juez de control. Ahí estamos hablando de una forma anticipada, ¿sí? Pero el criterio de oportunidad no tiene esa naturaleza. El criterio de oportunidad, como lo mencioné, trae su origen en el sistema anglosajón, en el acusatorio adversarial, y precisamente ahí esa figura es esa facultad, fue concebida inicialmente como esa facultad que tenía el Ministerio Público para despresurizar, para determinar la oportunidad, como su nombre lo dice, de decidir en este hecho, en esta investigación, yo voy a aplicar un criterio de oportunidad y este hecho aquí concluye. ¿Qué consecuencias trae el criterio de oportunidad? Sobre eso termina el asunto, precluye la posibilidad de ejercitar acción penal. Entonces, eso se va a elevar a cosa justa, algo establecido. Sin embargo, inicialmente cuando se introduce esta figura en el sistema mexicano, acusatorio mexicano, en algunas entidades, y por hablar específicamente del Estado de México, esta figura tenía un espectro mucho más amplio, tenía una libertad en mayor grado, y efectivamente era una facultad del Ministerio Público de poder determinar si en esta investigación ejercitaba un criterio de oportunidad. Y esa facultad del Ministerio Público no era controlada por nadie más que por el procurador. Obviamente siguen los candados estableciéndose. Efectivamente, siempre fue concebida solamente para ciertos tipos de situaciones, no de manera genérica. Y su control era que el procurador o el servidor público que ejerciera dicha función lo autorizara. Solamente. Pero no había un control del juez precisamente superior, de una autoridad jurisdiccional, es decir, del juez de control. Era facultativo del Ministerio Público. Y entonces sí estamos hablando de un criterio de oportunidad y una facultad exclusiva del Ministerio Público, determinar ahí la investigación. Y se podía considerar, derivado de esta situación, a la etapa inicial como una etapa a la etapa de investigación inicial como una etapa independiente, porque efectivamente había una autoridad que podía ir dirigiendo dicha etapa, y que esta autoridad podía emitir una resolución que podía, valga la expresión, que traería como consecuencia el concluir esa investigación en ese momento, que no necesitaba de otra autoridad que supervisara o que vigilara o que ratificara esta determinación del Ministerio Público. Sin embargo, a la postre se van generando todas estas circunstancias y derivado de la necesidad de emitir un código, una legislación nacional a nivel procesal para dar una igualdad, una congruencia de la aplicación del nuevo sistema en toda la República y que no se aplicara la ley de manera específica o aleatoria, y que en algunos estados sí tenías mayores garantías, mayor certeza o mayores beneficios de acuerdo a cómo se estuviera implementando el sistema o la reforma en esa entidad. Derivado de todas estas cuestiones, también el punto del criterio de oportunidad, esa figura fue modificada. Y ahora con el Código Nacional que se emite en marzo de este año, viene más controlada.
En el Estado de México se contemplaban aproximadamente 12 fracciones, 12 supuestos. Ahora el Código Nacional me está reduciendo aproximadamente a 6 supuestos, 6, 7. Y en esos supuestos me dice que el Ministerio, y me amplía esta situación, ya no solamente es facultad del Ministerio Público, porque antes el criterio de oportunidad podía solamente el tiempo que era procedente solicitarlo y aplicarlo era desde el inicio de la investigación hasta antes que se decidiera ejercitar acción penal. Una vez que el Ministerio Público decidiera ejercitar acción penal, ya no procedían los criterios de oportunidad. Ahora el Código Nacional me dice, no, desde que se lleve a cabo la investigación hasta antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral. Y me lo equipara a los demás medios alternos y a las formas anticipadas de terminar el procedimiento en cuanto a la oportunidad de aplicación. Es decir, desde la investigación hasta antes que se emita el auto de apertura a juicio oral. ¿Esto qué trae como consecuencia? Precisamente una de las consecuencias es que va a ser controlado, ya no es facultad exclusiva del Ministerio Público, él podrá solicitarlo y aplicarlo, pero en todo momento la víctima o ofendido podrán solicitarle al juez de control si no están conformes. Claro que este criterio de oportunidad trae, como los demás medios alternos, demás no, porque no es, reitero, un medio alterno, el criterio de oportunidad, al igual que los medios alternos y el proceso, eh, las formas anticipadas de terminar el procedimiento, su requisito esencial, entre otros, pero el genérico es que se repare el daño a la víctima. Entonces, en el criterio de oportunidad, para que yo, Ministerio Público, determine aplicarte un criterio de oportunidad, el requisito esencial es que repares el daño. Posteriormente, determinaré las situaciones si se apega el caso concreto a lo que estipula el Código Nacional, a los presupuestos. Y otra circunstancia es que esté yo en tiempo, que sea antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Y que otro requisito para que pueda acaecer o concretarse este criterio de oportunidad es que fundamente y motive y fundamente. ¿Sí? Pero la víctima o el ofendido tiene la posibilidad de impugnarlo. ¿Ante quién? Ante el juez de control. Y el juez de control decidirá en un lapso de 10 días qué determinación. Si él considera, citará una audiencia a efecto de que el Ministerio Público se presente y argumente en torno a ese criterio de oportunidad y obviamente la víctima u ofendido, que son los que están impugnando esta determinación, y una vez escuchadas a ambas partes, el juez de control determinará si es procedente o no. Si es procedente, lo ratificará y efectivamente cumplirá con ese cometido de despresurizar, de extinguir la acción penal. Pero si el juez de control considera que no está sustentado debidamente, que no está motivado y fundado, le ordenará al Ministerio Público que continúe con la investigación. ¿Y que me trae como consecuencia? Bueno, que eso que era facultativo y era una situación de oportunidad y características del sistema, de que hablábamos de un sistema ya no de oficiosidad, sino de oportunidad, queda soslayado, queda superditado a la autoridad jurisdiccional. Aquí advierto un tanto contradictorio esta figura. Al Ministerio Público se le está exigiendo que tenga una labor de investigación y ejercicio de la acción penal apegados a la objetividad, lealtad, profesionalización y todos los demás principios que ya señalamos en múltiples ocasiones. Y le está advirtiendo ciertos criterios y nos dice, ahora hay la posibilidad de oportunidad, de ejercicio de la acción penal con oportunidad, no oficioso, como anteriormente se estaba determinado el sistema. Mixto, predominantemente inquisitivo, cuando se tenía conocimiento de un hecho, se llevaba una investigación y forzosamente se ejercía acción penal y forzosamente iba a terminar en una sentencia. Ahora no, ahora hay la posibilidad, hay una alternatividad, hay una oportunidad. Ahora esa investigación, desde que la conoce el Ministerio Público, puede ir discriminando y puede aplicar criterios de oportunidad y puede invitar y puede y debe invitar a la víctima y ofendido a explorar el camino de la mediación y la conciliación de estos medios alternos para ir generando esa cultura
de resolver los conflictos de otra manera, no necesariamente vía judicial. Puede incluso acceder a solicitar una forma anticipada de terminación del conflicto para dejar como última posibilidad, para dejar como última opción lo concerniente a el juicio, necesariamente pasar al juicio. Entonces, nuestra última opción, primero tenemos otra serie de posibilidades y de canales y caminos por explorar. Eso busca. Y le estamos dando como la oportunidad al Ministerio Público. No necesariamente tienes que acusar. Incluso cuando nos hablan de los principios que deben regir, de las características, hablando de lealtad, cómo debe de conducirse, cómo debe ser la actuación del Ministerio Público, actuando con lealtad, objetividad e imparcialidad, que no necesariamente está obligado a recabar todo aquello que acredite la acusación, sino también a recabar todos aquellos indicios, todos aquellos datos de prueba que puedan beneficiar al imputado, y que si incluso en la secuela de mi investigación, en el seguir de mi investigación, yo advierto que no hay elementos, puedo optar por efectivamente las otras alternativas o decisiones: abstenerme de investigar, no ejercitar acción penal, aplicar criterios de oportunidad, archivar. Tengo otras posibilidades, incluso ya en la acusación, de solicitar un sobreseimiento del proceso, ya durante el proceso, de incluso en mis alegatos, determinar mis alegatos en el sentido de no solicitar la acusación, solicitar una reducción de la sanción, no necesariamente la máxima. Todas estas posibilidades le dan la oportunidad al Ministerio Público. Estamos impulsando no solamente a un representante social que sí, va a sustentar la acusación en todo momento, pero que va a ser imparcial, porque de un lado es el acusador, pero también es un representante social, y parte de la sociedad no solamente es la víctima y el ofendido, también el imputado, también el acusado. Entonces, en aras de esa igualdad y no discriminar, el Ministerio Público debe actuar así, bajo estas características, bajo estas líneas de conducta. Eso es por un lado. Pero por otro lado, creo que se ha caído un poco en exacerbamos mucho la figura del juez de control. Efectivamente, lo vimos en el módulo anterior. El juez de control es una figura determinante en este sistema, y que tiene una de las funciones primordiales, que es la de emitir o resolver de fondo el asunto, emitir la sentencia, valorarlo. Sin embargo, este juez, la autoridad jurisdiccional en general, que serían en este caso el Tribunal de Enjuiciamiento, pero hablando específicamente del juez de control, se ha optado por darle o determinarle una serie de funciones y atribuciones al juez de control, como lo son controlar, sí, la investigación inicial. ¿Y por qué se dio? Bueno, si tienes el criterio de oportunidad, Ministerio Público, tienes la facultad de terminar aquí la investigación, pero ¿qué crees? Vas a ser controlado. ¿Y de qué se da esta situación? Temo que en aras de controlar esa investigación podamos incurrir en el error de un exceso en el uso de la función jurisdiccional, y caer en lo que estábamos hablando de manera cuando en algún momento señalamos antecedentes de este sistema y que hablamos de un sistema inquisitivo en donde la función primordial era el juez investigaba, el juez instruía, el juez llevaba el proceso y el juez sentenciaba. Entonces aquí efectivamente la Constitución lo delimita claramente, y como el Ministerio Público, de ser esa figura generada, emblemática de igualdad y equidad, cayó en todo lo contrario, ser una figura de arbitrariedades y corrupción, bueno, derivado de esta desconfianza que tiene la sociedad y el propio sistema a la figura del Ministerio Público como acusador, y a las personas o a los auxiliares del mismo, se instaura o se incrusta en este sistema la figura del juez de control, y como su nombre lo dice, va a controlar que en la investigación el Ministerio Público lo haga de una manera acatándose o delimitándose a los principios que van a regir o delinear su función, pero obviamente, y lo fundamental es no violentando derechos
humanos, derechos fundamentales. Eso es lo que va a estar controlando en todo momento el juez de control. Sin embargo, creo que en torno al criterio de oportunidad lo desnaturaliza. Al momento de que se le da la posibilidad al juez de control de determinar de fondo si se aplica o no, o si se continúa con la investigación, creo, y eso es una percepción particular, es una idea particular, de que desnaturaliza esta figura. De que sí es cierto, hay que controlar la actuación del Ministerio Público. Vamos todos explorando este nuevo sistema, todos vamos creando, sentando precedentes, pero creo que debemos cuidar mucho eso. No lo veo malo en su totalidad, pero sí creo que hay que delimitar también un poco esa función de la autoridad jurisdiccional. Hasta qué tanto puede vigilar a efecto de no invadir la facultad del Ministerio Público. Bueno, derivado después de esta observación, volvemos a retomar la naturaleza de este criterio de oportunidad. El Ministerio Público lo determinará, pero en caso de que la víctima o el imputado estén en desacuerdo, podrán acudir ante el juez de control y quien determinará de fondo o definitiva si se aplica o no ese criterio de oportunidad será la autoridad jurisdiccional, que trae como consecuencias, bueno, la extinción de la acción penal. En el caso de los criterios de oportunidad, la otra resolución que va a poder determinar el Ministerio Público es el ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal, una vez que ya se llevó todo este camino de la investigación, se dirigió adecuadamente la investigación, el policía hizo su trabajo, acudió al lugar de los hechos, tomó entrevistas, el perito pudo constituirse al lugar de los hechos, igual se tomaron todas las previsiones técnicas necesarias para poder fijar y embalar e iniciar las cadenas de custodia de todos esos indicios, vestigios, toda esa prueba material que a la postre nos va a traer el sustento de esa acusación. Ya Ministerio Público voy a tener toda esa información en mi documento, en mi carpeta de investigación. Ahí van a ir todas las constancias de todas esas actuaciones que realizaron tanto Ministerio Público, policía y peritos y otras autoridades que hayan auxiliado al Ministerio Público en el esclarecimiento, en el desarrollo de esa investigación. Ya lo tengo aquí integrado en mi carpeta. Y yo, Ministerio Público, voy a determinar que sí tengo elementos suficientes para acreditar o presumir que ese hecho se cometió y ese hecho se lo voy a poder atribuir a tal persona, a X, Y, a Juan, a Pedro. Es decir, tengo suficientes datos de prueba que me puedan permitir que Pedro lo cometió o participó en su comisión. Y en ese entendido, entonces, yo voy a ejercitar mi acción penal. Y lo hago de la siguiente manera. Al tener ya en conocimiento todo este tipo de información, hay dos situaciones. Puede ser ejercicio de la acción penal cuando la investigación se realizó con detenido. En ese supuesto estamos hablando de flagrancia o caso urgente. Las excepciones contempladas en el artículo 16 constitucional, párrafo quinto y sexto. Es decir, ya sea la flagrancia que se detuvo al imputado en el momento de estar cometiendo el hecho, después de una persecución inmediata, o en el caso urgente, porque la naturaleza del delito, que es grave por razón de circunstancias de tiempo, de modo, lugar, no se puede ocurrir ante la autoridad jurisdiccional y ante la indicios, ante la posibilidad de que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia. Entonces sí, yo, Ministerio Público, voy a solicitar, voy a retenerlo bajo mi responsabilidad. Lo detuvieron la policía, algún ciudadano, en el caso de la flagrancia. En el caso del caso urgente, bueno, obviamente la policía, derivado de un ordenamiento del Ministerio Público. Por la naturaleza del hecho, el Ministerio Público ordena su retención. Y voy a tener entonces 48 horas para poder solicitar, si yo, de tomar estas determinaciones, y la investigación se hace de una manera mucho más rápida, más consecutiva, y por ello es necesario que todos tengamos el máximo conocimiento en el desarrollo de la función a que estamos obligados a desempeñar en este sistema.
Entonces, bueno, si ya tenemos al imputado, ya se nos están feneciendo las 48 horas, yo, Ministerio Público, si determiné ejercitar acción penal, voy a solicitar al juez de control bajo el sistema que se organice, el sistema de audiencias informático que determine cada estado como la logística que desplieguen para ello, voy a solicitar una audiencia inicial. Y en la audiencia inicial yo, Ministerio Público, voy a solicitarle como primer acto al juez de control que ratifique la retención que yo determiné a este justiciable y que determine, y ahí voy a fundar cómo se suscitó, pero no voy a fundar el hecho en sí, no voy a defender el hecho en sí, que creo que sí es constitutivo de delito, no. A lo que me voy a abocar como Ministerio Público es a fundar y motivar que la detención que realizó el policía fue conforme a derecho. Se acredita o se encuadra perfectamente en lo establecido en el artículo 16, párrafo quinto y sexto, y en los artículos referentes del Código Nacional que me hablan de flagrancia y caso urgente. Eso es por un lado. Cuando la situación se da, cuando la investigación se va generando y no fue fuera de estas situaciones de flagrancia o caso urgente, estamos hablando que me llega la noticia criminal, una denuncia, pero no se pudo detener al imputado, al responsable. Esta investigación se va a iniciar, se va a llevar de una manera adecuada. Voy a tener 180 días para poderla desarrollar, y en el momento en que yo considere, sea a los 15 días, a los 20 días, al mes, 2 meses, yo voy a solicitar a la autoridad jurisdiccional, dependiendo la naturaleza del hecho que amerite o que pretenga una posible calificación, este hecho posiblemente constitutivo de delito, estábamos hablando robo, daño, que encuadren esos hechos en un tipo penal, dependiendo la naturaleza, voy a solicitar una orden de presentación, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Entonces ahí estamos hablando que el tiempo se amplía. ¿Sí? Y al momento que yo solicite la orden, bueno, ya voy a esa orden, solamente participa, ahí considero, y bueno, más adelante o en algunas clases se ha mencionado, que es una de las excepciones al principio de contradicción, donde no está la otra parte, donde nada más me está escuchando la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público, en donde el Ministerio Público va a solicitar, el juez me obsequia esa orden a efecto de realizar lo pertinente, de poder presentar o que se presente el imputado, el justiciable, y se pueda realizar todos los actos consecutivos de la audiencia inicial, poderle imputar los hechos. Por el momento es todo, hablando de lo que es la investigación inicial del Ministerio Público. En aras del desarrollo de esta investigación se mencionaron que se solicitan algunas medidas, providencias precautorias, medidas cautelares. Entre ellas podemos actos de investigación, actos de protección que puede realizar el Ministerio Público. Todo lo va a solicitar a la autoridad jurisdiccional, quien, una vez, dependiendo de la naturaleza del acto, va a verificar que la solicitud esté fundada y motivada y que los hechos que está señalando el Ministerio Público realmente tengan sustentos en datos de prueba para determinar si la obsequia o no. En ese caso hablamos precisamente de la orden de cateo, para que el Ministerio Público, en aras de realizar esta investigación, solicite al juez una orden de cateo, tendrá necesariamente que justificar el lugar, ¿sí?, que se busca, a quien ha de aprenderse, que se levante un acta de ese hecho donde firmen testigos y donde firmen los testigos que participaron en el hecho, y esos deben de cumplir ciertos requisitos. No pueden obsequiarse o realizarse actos de investigación que necesiten la autorización jurisdiccional sin que el juez verifique que se están llevando a cabalidad los mismos. ¿Sí? Por el momento, como mencioné, es todo. En la siguiente charla tendremos la oportunidad de tocar la participación del Ministerio Público ya en la audiencia inicial, lo que es la etapa
de investigación complementaria, en la etapa de investigación, en la etapa intermedia y de juicio oral. Y vamos a ver qué peso tiene la participación del Ministerio Público, qué tan importante es esa característica de acusatorio de este nuevo sistema que se ve reflejada cabalmente en la figura del Ministerio Público. Por mi parte es todo, les agradezco su atención y esperemos estar presentes en la siguiente charla.